Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al segundo encuentro de este curso de competencias para líderes empresariales e institucionales y gestión ontológica del capital humano. La última parte es la que se omite porque era muy largo, pero queremos hacer referencia que ontología habla del ser, y la construcción del ser para el nuevo escenario desde su condición humana. El segundo encuentro va a consistir en hablar del nuevo entorno. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Cuál es el nuevo entorno? Es todo aquello que está cambiando y que a veces no nos damos cuenta que está cambiando. Entonces yo voy a tratar de establecer, junto con los profesores, algunos puntos o hitos, como le llamamos en alguna materia, que se llaman hitos, puntos de referencia para darnos cuenta que estamos transitando hacia un camino sin retorno. Me gustaría hacer una reflexión antes. A mí me gusta poner siempre una frase que conmueva. Bueno, en este caso voy a decirles que siempre creemos que hay más tiempo, pero este siempre se acaba. Y este es un diálogo extraído de la serie Walking Dead. La hoja de ruta que vamos a transitar, como les mencioné en su momento, es la siguiente. Primero vamos a hablar de las habilidades de los estudiantes o de cualquier persona que está frente a un curso tomando algún conocimiento. Vamos a hablar de la información, de la evolución de esta, de los datos para la toma de decisión, de las fuentes de información que tomamos y de la transformación tecnológica de esta información. Y finalmente vamos a hablar tanto de escasez como de exceso de la misma, y qué nos dice algún pensador. El 7 de agosto apareció esto en el diario Infobae, un diario fundado por una persona, imagínense qué interesante, una persona que tenía una radio que fue muy famoso con algunos medios de comunicación, que fundó C5N y que por razones que se desconocen con claridad, pero se murmuran en todos lados, tuvo que venderla porque había un grupo interesado en comprarla. Y entre ellas la decisión la tomó un día que estaban festejando el cumpleaños del padre y pasó un auto y le ametralló el local donde estaban festejando el cumpleaños. Después tuvo un sabotaje eh, en su antena de comunicaciones y finalmente cuando vendió la radio se dedicó a crear este diario que tiene un impacto muy importante en toda Latinoamérica. Y la pregunta que hace el diario dice, ¿cuáles son las habilidades de los estudiantes que más se valoran en los empleos? Y dice, en el mundo laboral demandan cada vez habilidades que exceden el conocimiento técnico. O sea, estamos hablando de habilidades blandas. Y dice que son 7 las competencias esenciales que uno debe contar en todo el proceso educativo para moldear el futuro de los cuales se van a tener que hacer cargo. Y la primera que pone en esencia es la transformación digital. O sea, la transformación digital que viene transformándonos y exigiéndonos de hace unos 25 o 30 años. Desde el momento que nos empezamos a comunicar de manera libre. Antes éramos meros observadores de una imagen que se llegaba al televisor o que nos movilizaba a través de, de una radio, hasta que aparecieron los teléfonos celulares y la comunicación empezó a ser más dinámica con toda la incorporación de cosas que tuvieron esos celulares que dejaron de ser teléfonos para comunicarse a ser aparatos multidireccionales en términos de comunicación. Y esta alfabetización digital no se limita a conocer cuáles son las herramientas tecnológicas, sino implica comprender qué herramientas pueden potenciar no solamente nuestro trabajo, sino nuestra vida, y generar un gran impacto en todo lo que realizamos. Esta habilidad
debe adaptarse y mantenerse actualizada en todas las tendencias, siendo este un diferenciador clave para el trabajo de 2023 en adelante. Vamos a ver cosas sumamente interesantes de toda la información que tenemos para presentar. El segundo elemento es la creatividad. Y ustedes dirán, pero yo no soy una persona creativa. Tengo muy desarrollado el hemisferio izquierdo, no el derecho, siempre y cuando sean diestros, que es el hemisferio izquierdo el que es lógico, el que me ha adoctrinado en la universidad, el que me ha hecho hacer cálculos. Yo tengo un modelo de pensamiento lineal y no puedo romper determinadas barreras. Bueno, aparece la inteligencia artificial para resolver este problema, o sea, es un elemento complementario que me va a permitir ser distinto del modelo de adoctrinamiento que tuvo la facultad sobre nosotros. Y usted dice, ¿por qué adoctrinamiento? Porque sí, porque nosotros empezamos a pensar de una manera absolutamente azarosa cuando entramos a la universidad, sobre todo en las ingenierías, nos hacen entrar en un pensamiento lógico, y ese pensamiento lógico y concreto pasa a ser un pensamiento abstracto y después nos lleva nuevamente al pensamiento concreto, pero con una linealidad de pensamiento. Resolvemos problemas a través de modelos lineales. Muy difícilmente apelamos a un pensamiento creativo, caótico, como vamos a ver en clases posteriores, para poder resolver este tipo de problemas. No nos permitimos, nos encorsetamos al trabajar en un esquema de este tipo. El contexto de automatización e inteligencia artificial está ganando permanentemente más terreno, y la creatividad humana obviamente es un recurso invaluable, pero no tan invaluable porque viene o permite ser reemplazado por algunas herramientas o instrumentos. También el pensamiento creativo es un impacto. Me decía un conocido alguna vez algo que llamaba el fuego sagrado. Bueno, no todo el mundo tiene establecido el proceso de creatividad, y es importante tener tanto balanceada en las organizaciones, tanto el proceso creativo para destruir lo que es nuevo, o para implementar algo que se viene haciendo como rutina para ser reemplazado por otra cosa. Pero hay que demostrar que eso nuevo es mucho mejor que lo que se venía usando. Otra cosa es la adaptabilidad. La adaptabilidad es como el agua. Se debe poder acomodar, se debe poder adaptar al recipiente que la contiene. Y el proceso de adaptación que debe tener una persona responde a esta metáfora que estoy haciendo. Sea cual sea el recipiente que nos contenga, ahí tenemos que adoptar nuestra forma de actuar. Y hoy es muy valorado la adaptabilidad en estas organizaciones. Después, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una de las herramientas fundamentales en una organización. Y reitero, un mundo saturado de información e información direccionada, donde cada uno escucha la realidad que quiere escuchar, porque adopta una tendencia, un pensamiento, un esquema. Yo soy de tal partido, entonces escucho determinado canal, o soy de la oposición, escucho determinado, y exclusivamente creo lo que me dice esa persona. La realidad, Pulitzer en su momento dijo, desde el momento que se empezaron a comercializar la información dejó de ser información para transformarse en instrumento de influencia. Tenemos que dejar de creer en la información que nos entregan y empezar a buscar información nosotros. Después aparece el liderazgo. Esto es clave, por eso esto es un curso de liderazgo. No tengo que expresarles por qué es importante este curso, sino porque conducir a las personas es clave en todo este proceso. Y ahí aparece lo que es expertise del profesor Sanz, que es la forma en que se comunican las personas. El diálogo, nos enseñó Sanz, crea ser. La palabra crea ser. La palabra transforma. Y como transforma, saberse comunicar en cualquier ámbito es importante, y sobre todo en el ámbito donde nos dan de comer. Y finalmente,
el último de los elementos trascendentes de todo eso es el aporte de Daniel Goleman con lo que llamó él inteligencia emocional, que es establecer una relación entre la cabeza y lo que siento, poder percibir las emociones de otros, comprender esas emociones, poder manejar nuestras emociones y utilizar esas emociones para transformar la realidad. Estos cambios o competencias que están necesarias para desenvolverse en una actividad laboral hacen que la inteligencia emocional el día de hoy sea más valorada que el índice o el coeficiente intelectual, ese famoso IQ que decían, ¿cuánto tenés de IQ? Y por más que tengas 150, si no te adaptás emocionalmente al medio donde te desempeñas, no vas a ser bueno, vas a fracasar y te van a expulsar. Sobre todo aquellas personas que tienen un coeficiente intelectual alto dejan de comunicarse y se van encerrando en sí mismos. Hoy tenemos 4 jinetes del apocalipsis y han incorporado uno más, que es la desinformación. O sea, tenemos 5 jinetes del apocalipsis que permanentemente están trabajando como la guerra, la muerte, el hambre, la peste y ahora la desinformación sobre las cabezas de los individuos, haciéndolos ver todos pesimistas. Las tecnologías de la información y la comunicación, que han sido superadas, obviamente, con nuevos esquemas organizacionales, nos pide a nosotros construir competencias. Para eso tenemos que trabajar el ser, como mencionaba hoy, con el control emocional, el manejo de la autoestima, la adaptación a los medios. Está todo enganchado hacia atrás de lo que venía presentando. Y otro elemento es el autoconocimiento. Acceder a conocernos es importante. Después pasamos al saber, ¿no? Crear conocimiento. El autoaprendizaje es fundamental. Ser curioso, ser crítico, manejar idiomas, interpretar lo que nos rodea, estar muy informado, no influenciado, sino informado, y tratar de comprender todo este complejo que nos viene de estímulos del exterior. Después tiene que ver con el hacer y ser responsable, creativo, utilizar las TIC, estar motivado, tomar iniciativa, resolver problemas y ser persistente. Yo les decía la otra vez que entre un ordenado y un desordenado siempre triunfa el más constante. Bueno, el famoso hacer tiene que ver con esta capacidad de iniciativa de llevar las cosas adelante. Y el último tiene que ver con el convivir. Somos individuos sociales, estamos vinculados a un modelo colaborativo y la forma de vivir felices es poder comunicarme, poder respetar al otro, poder socializar, poder cooperar y por sobre todas las cosas ser solidario. Estas son las 4 competencias centrales que debe tener un individuo en esta realidad. Y les paso a mostrar un pequeño video de cómo juegan 2 tipos de conocimiento, de 2 sociedades que conviven, o 2 grupos que conviven, un grupo que está vinculado a lo científico, que está permanentemente formado en niveles educativos superiores, y una sociedad que adquiere conocimiento de manera empírica, que a su vez, y muchas veces, conoce mucho más de lo que conocemos nosotros por hacerlo pasar por el tamiz de la ciencia. Así que los dejo, es muy breve. Conocimiento empírico y científico. A lo largo de la historia, los seres vivos hemos adquirido mucho conocimiento. Sin embargo, conforme fue evolucionando la humanidad, el conocimiento adquirido fue tomando bases previas de observaciones que ya eran aceptadas por más comunidad. En este video vamos a hablar del conocimiento empírico y científico. Empezaremos hablando del conocimiento empírico. Y este es un conocimiento adquirido a través de la observación y de la experiencia. Por lo tanto, no es aceptado por la comunidad científica,
ya que aún no está comprobado científicamente. Sin embargo, esta es la pieza inicial para el método científico. Volviendo al tema del conocimiento empírico, en este modelo es muy importante la observación, visualizar qué ocurre y de ahí se va adquiriendo la experiencia. Este conocimiento se adquiere después de percibir o interactuar con otros objetos, seres vivos o fenómenos. Un ejemplo del conocimiento empírico son las personas que usan la herbolaria, ya que estas personas saben qué hierbas usar para diferentes dolencias. Estas personas han observado cuáles funcionan y cuáles no para diferentes males. Entonces ellos han adquirido una experiencia sobre ese conocimiento. Sin embargo, aún no está comprobado del todo científicamente todo este conocimiento. Ahora vamos con el conocimiento científico, donde este es un método que tiene una serie de pasos ordenados que se comprueban a través de la experimentación y de un estudio detallado que nos indica si es viable o no, y así es como se adquiere este conocimiento. Las ciencias básicas como la física, química o biología usan el método científico, donde su conocimiento debe ser comprobable, ya que estas ciencias son parteaguas para otras disciplinas. El conocimiento científico se basa a su vez del método científico, el cual consta de 6 pasos: la observación, el planteamiento de un problema, una hipótesis, experimentación, análisis de resultados y finalmente una conclusión. Como podemos ver, esta es una serie de pasos ordenados y todo inicia a partir de la observación. En el video del método científico se detallan mejor estos pasos. Entonces ya sabemos que el conocimiento empírico es adquirido a partir de la observación y de la experiencia, mientras que el conocimiento científico es un conocimiento adquirido a partir de un método científico que consta de 6 pasos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Bien, esto es importante remarcarlo para que vean la diferencia, que muchas veces la información científica es insuficiente para explicar cosas que en la cotidianidad se llevan adelante. Para hablar de cómo nos empezamos a documentar, me gustaría mostrarle el primer documento que se ha encontrado, que es que fue en las llaman las tabletas de Uruk, que es un asentamiento mesopotámico de la ribera del río Éufrates, y lo que hoy llamamos Irak, ¿no? Acá dicen, es el lugar donde nació la civilización, por lo menos la civilización sedentaria. Ahí encontraron en Göbekli Tepe otra civilización, pero de aproximadamente 11.000 años, donde concurrían, pero nómades. Uruk es un pequeño estándar moderno de la forma que se escribe, y esto tiene 5.000 años de edad. Después, la gran transformación se da hasta la invención de la imprenta, ¿no? Donde monjes se dedicaban a escribir en libros grandes, porque en la medida que no había anteojos, se perdía la vista, entonces escribían en libros enormes, y se transcribían libros y se copiaban, y el trabajo que tenían era hacerlo a mano, hasta que apareció la imprenta y produce una nueva revolución. Esta revolución permitió, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, ¿no? Y a través de Gutenberg esto se dio otra transformación. Y la evolución tecnológica nos llevó a los libros durante mucho tiempo hasta que aparecieron la información digital. Y la información digital, nosotros, o muchos de nosotros, le escapamos porque no podemos leer en la pantalla, y muchos jóvenes nativos digitales sí lo pueden hacer y trabajar Nosotros necesitamos el libro de papel para trabajar. Bueno, hoy existen libros electrónicos con los cuales se trabaja muy bien, ¿eh? Y esta existencia tecnológica que viene marcando fuerte en las últimas décadas ha provocado una revolución, ¿no? Una revolución tanto en la producción como en la distribución. Y esto va a hacer que
que quiebren, entre otras, las grandes editoriales. Pero existe algo que aún no se ha actualizado, ¿no? Ya sea que es el auge de los conocimientos necesarios para expandir nuestra tecnología. Y para eso, yo les voy a presentar un modelo, ¿no? Que por suerte tuvimos la posibilidad de escribir y lo prologó nuestra colega en este curso, la doctora Silvia Martó, que habla de innovación e inteligencia estratégica. Este libro tiene prácticamente una década, y en la página 24 y 25 está disponible, lo pueden bajar de manera gratuita, de la red. Se llama Innovación e Inteligencia Estratégica, publicado en la Universidad de Málaga. Habla cómo organizar la información, cómo organizar, porque uno de los problemas que tenemos, como vemos en el cuadro, que la cantidad de información, cuando es insuficiente y de mala calidad, genera lo que llamamos el rumor. Y eso tiene mucho riesgo, pero es a lo que llevamos la atención. La economía, que nosotros somos los tres profesores de economía, tiene ese problema. La economía es rumor, rumor puro, y ante el rumor la gente reacciona. Después, si la información es insuficiente, pero hay mucha cantidad, tenemos algo que llamamos irrealidad. Y si la calidad de información es excesiva o buena calidad y es adecuada, pero la cantidad es insuficiente, estamos desconcertados, porque vemos puntitas y tenemos que construir el resto. Lo ideal es estar en el cuadrante verde, donde la información y la cantidad de información son adecuadas, y a partir de ahí poder tomar decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? Transformando la inteligencia estratégica, que ahora la voy a definir, en inteligencia competitiva, luego en inteligencia económica, en gestión del conocimiento, y como conclusión de eso es lo que conocemos nosotros como inteligencia artificial. Obviamente que con el acceso a buenos servidores de inteligencia artificial o buenos algoritmos de inteligencia artificial, podemos disponer de información. En cambio, los que son gratis, algunas cosas todavía están fallando porque el algoritmo no llega a cargar todo. ¿Cada cuánto se reproduce el conocimiento? Esto me gustaría hacer. Voy a hacer un alto y voy a hacerle unas preguntas a alguno de ustedes. ¿Cada cuánto creen que se reproduce el conocimiento? Y después les voy a hacer una cosa. A ver, vamos a preguntarle a Valentina Grinolio. Valentina, ¿cómo te va? Buenas, no sé si me escuchan bien, estoy por llegar a mi Perfecto, casa todavía. Valentina, perfecto. Alguno se fue, porque se escapó, como dijeron que vamos a hacer algunas preguntas. A ver, Valentina, ¿cuánto pensás que la humanidad sabe el doble? No, muy poco tiempo. Creo que hablamos algo el encuentro pasado, pero creo que en una semana o menos, pero que no somos conscientes de toda la información que hay dando vueltas. Bien, muy bien. Y vos, Paula Rodríguez, ya que es tu primer participación, ¿qué considerás que cómo se duplica el conocimiento? Yo creo que continuamente. Bien, me gusta. Paula Fernández. Eh, sí, si entendemos información como conocimiento, sí, el crecimiento es demasiado exponencial, supongo, pero digo, toda la información es conocimiento necesariamente. Toda información hoy, hagan de cuenta que la información se transformó voy a hablarle a los ingenieros químicos o a los químicos, en un quantum de energía. Hoy la información es un paquete de energía que se traslada porque tiene mucha intencionalidad. No existe información inocente. No hay información pura. Siempre tiene una carga de algo. Bueno, vamos a develar este comentario que estábamos trabajando recién. Hay un inventor, la verdad un genio, llamó Richard Fuller, y hace casi 40, 50 años arrojó luz sobre el tema, y como pueden ver ustedes, él describió la curva de duplicación del conocimiento y utilizó este modelo. Acá tenemos la figura de Fuller,
y expresaba lo siguiente: si tomamos como base unitaria el principio del siglo, se tardó 1500 años en duplicar, si tomábamos todo lo que sabía la humanidad, de 1 a 2. 1500 años, si se sabía en el siglo I después de Cristo algo, a llegar al doble, 1500 años. La siguiente duplicación, pasar de 2 como cantidad de conocimiento a 4, tardó 250 años. Desde el 1900 en adelante el conocimiento se duplicó 8 veces. O sea, estamos en el 1900 y la humanidad sabía mucho. Piensen entonces, si vamos para atrás, en el 1600, una persona que leía el diario Clarín era un genio, un sabio, porque estaba todo por descubrirse. Ya en el 1900 la cosa la tenía complicada. Y en la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento se duplicaba cada 25 años. O sea, se sabía el doble cada 25 años. En el 75, ¿no?, donde estábamos todos con pantalones, yo les digo que así era, con camisa de colores y pantalones anchos y botamanga, así se llamaban, y zapatos que les llamábamos suecos o algo por el estilo, no me acuerdo, zapatos con plataforma le decíamos, se duplicaba cada 12 años. Y en el 2013 IBM dijo que se iba a duplicar cada 12 horas. O sea, hace 10 años alguien vaticinó que el conocimiento se iba a duplicar a través o el advenimiento de Internet, a través del uso del Internet de las cosas, cada 12 horas. Bueno, ahora viene la friolera de este comentario. Cuando organicemos el partido con los 4 países en el Mundial de Fútbol, cuando se festeje en el 2030 los 100 años del fútbol mundial, va a ocurrir esto. Se prevé que en el 2030, es decir, en menos de 7 años, la información y sabiduría que posea un hombre se duplique cada 2 horas. Entonces lo va a dejar obsoleto, porque a la mañana todo ese conocimiento que disponga va a estar fuera de circulación esa misma noche. Esto es espantoso. Es más o menos como decirle a un hombre del siglo del siglo XVI, mirá, vas a volar como un pájaro. Le haría espantado. ¿Y cómo nos preparamos para esto, Luis? Bueno, esto es lo interesante. Vamos a ir despacito y vamos. Me gustó, Matías, ¿eh? Me gustó. Mira, hoy escuché que una información que decía de que precisamente ya que hablas de datos arrojados por IBM, el mismo IBM estaba pronosticando que a partir de ahora el 40% de la fuerza laboral que hay en el mundo va a tener que ser reentrenado en habilidades de inteligencia artificial, si no van a quedar fuera de lo que es, digamos, sus lugares de trabajo. O sea que vamos a tener que iniciar un sendero de absorción de nuevas habilidades orientadas a cómo manejar la inteligencia artificial. Vamos a seguir un ratito porque me gusta todo cómo se está poniendo esto, ¿eh? Bueno, sigamos. Esta situación, que será un gran desafío para la sociedad, como plantea o le preocupa a Matías, y Silvia le acaba de dar un elemento de desánimo, porque lo acaba de asustar, ¿no? Porque ustedes dicen, che, ¿yo de qué lado estoy? ¿Del 40% o del 60%? Bueno, ustedes quédense tranquilos que por estar en un ámbito universitario siempre están dentro del 60%. ¿Por qué? Porque son capaces de pensar en el abstracto, en el pensamiento abstracto que construye conocimiento. Y será clave aportar 2 valores fundamentales, la innovación y el talento. El talento está dentro de la ecuación personal y la innovación está dentro del instrumento de entrenamiento que utilicen para formar conocimiento. Y solo así
los profesionales podrán encajar en estos nuevos perfiles laborales. Y las organizaciones deberán convertirse en pioneras en cada uno de sus ámbitos, pero siempre con ese diferencial digital que ya es más presente que futuro. Fíjense qué oportuno fue el comentario de Matías y obviamente la respuesta de Silvia, ¿no? O sea, la selección del pensamiento crítico de Silvia y la preocupación de Matías encajaron prácticamente a anticiparse a una transparencia que yo escribí hace 2 días. Hace un año más o menos, un año 14, 15 meses, dice innovación, ¿cómo gestionar lo que desconocemos? Y es una nota del Instituto del Banco Ciudad que dio este profesional que trabaja en Milán. ¿Cómo es posible medir, controlar y mejorar un proceso que desconocemos y cuál será su evolución y resultados esperados? La respuesta que dieron los estoicos, y esto le interesa mucho al profesor Sanz, que en su cumpleaños yo le regalé un libro sobre estoicos, que viene bárbaro para esta época, porque en el siglo IV antes de Cristo forjaron un montón de máximas y que se están poniendo a partir de Séneca y Marco Aurelio de moda para poder guiarnos, porque el conocimiento está, los que no estamos entrenados para manipularlo somos nosotros. Dijo así: reconoce que puedes y que no puedes para controlar. O sea, reconoce qué puedes y qué no puedes controlar. ¿Y qué significa esto? Que al no poder controlar resultados no implica que parte del proceso no pueda ser controlado. Y si controlamos ese pedacito de proceso, esa iniciativa e innovación puede ser el inicio, la chispa inicial para comenzar investigaciones, establecer hipótesis, experimentar y poder validar el conocimiento de eso. Casi que es hacer un doctorado eso, esta frase. Exactamente. Es que justo hoy, Paola, antes de entrar a la charla, estábamos hablando con Silvia, y ella me decía, no podemos volver al modelo de maestrías, modelo de doctorado, porque todo, o sea, vas a validar y vas a tener un título acreditado. Pero este modelo de doctorado, maestría y especialización están cayendo en desuso en términos de la cantidad de información que conoce la gente. Por eso vos tenés fuera del sistema gente que ha sido muy exitosa, por ejemplo, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, son gente que no se ha destacado por su formación académica, sino se ha destacado por su capacidad de emprender. Claro, por innovar y ver dónde había un hueco, digamos, ¿Dónde están los nichos? ámbito. Exactamente. Entonces, si bien es imposible, dice este autor, garantizar el resultado, sí se puede asegurar que el nuevo conocimiento adquirido, aunque se fracase, y es importante esto, ya hay revistas que se llaman revistas del fracaso, publicaciones científicas que permiten escribir sobre lo que se fracasó, porque capitaliza eso, se resume en equivocate rápido, porque eso es barato. Equivocate rápido porque te va a marcar el sendero que tenés que retomar. Tenés que volver sobre tus pasos y retomar. Entonces, la gestión de la innovación es muy importante para no agregar más incertidumbre a los procesos. En todo aquello que hablamos de medir, controlar y mejorar para una eficiente gestión. Entonces, ¿tiene sentido invertir en desarrollar capacidades internas de un aprendizaje con un resultado no asegurado? Lo que me dijo un amigo, yo no vendo billetes premiados, vos tenés que jugarte y llevarlo adelante. Por eso yo les recomiendo el libro, ya que yo les digo el libro que le regalé a Sanz, bueno, les recomiendo el libro que me regaló él a mí, que se llama Jugarse la piel, de Nassim Taleb. En ese libro explica cuánta gente se jugó la piel y llegó, y ya les mencioné, Jobs, Gates, etcétera, etcétera. Gente que se la jugó y llegó a obtener lo que pretendía. Y otra vez aparecen en discusión estos estoicos.
y que nos develan el interrogante. Dice, recuerda que el cambio y las pérdidas son constantes. Recuerda que el cambio y las pérdidas son constantes. La mejora al acceso a la información, facilitada por el continuo desarrollo de la tecnología y las redes de comunicación, constituirá uno de los elementos claves de la sociedad del futuro. Su utilización para ayudar a la toma de decisiones permite mejorar respuestas y quizás enfoques más innovadores a las oportunidades y riesgos que aparecen en un mundo que cambia con rapidez. Esto es parte del libro que yo les mencionaba y que escribí hace prácticamente 10 años. Ya estábamos diciendo hacia dónde iba la cosa, lo que pasa que era un trabajo intelectual, ahora tiene que ser una acción, ahora se tiene que transformar en acción. ¿Qué es la inteligencia estratégica? La inteligencia estratégica es un concepto tradicionalmente empleado en contextos militares. Son secretos de gobierno que se popularizaron y empezaron a ser utilizados tímidamente tanto por la academia como por la ciencia de la administración. El término inteligencia estratégica fue generado a partir de la combinación de diferentes herramientas utilizadas de manera independiente, como por ejemplo la literatura científica, la identificación de líderes, las redes de trabajo y dinámicas de publicación para obtener resultados que no aportan en este momento, pero sí establecen directrices o vectores al contexto gerencial administrativo. Es un proceso concebido para la integración estratégica que nos permita innovar de manera abierta y estructurada e incrementar la productividad y por sobre todo la competitividad de nuestros sectores de operación. ¿Cómo se llega? Bueno, a través de este modelito. Yo miro los hechos, o sea, lo que es el fenómeno físico, acciones y hechos, después los transformo en datos sin elaborar, voy a la organización de esos datos, los transformo en información en sentido general, miro el contexto, los valores, las normas, criterios y expectativas, y ya estoy transformando esa información con sentido general en comprensivo y asimilativo, o sea, lo transformo en conocimiento. Y lo aplico a un tema concreto, o sea, tomo una decisión. Y esto se llama inteligencia. ¿De dónde saco información? De fuentes primarias. Las fuentes primarias son los artículos científicos, tesis doctorales, una novela, una enciclopedia, algo que me dé disparadores a los cuales me provee de información. Después pueden ser secundarias, libros escritos por sobre otras fuentes primarias. Hay mucho resumen de libros que hoy Internet nos permite escuchar a través de audiolibros o nos permite resúmenes de libros por gente obviamente calificada al respecto y no tener ese delay entre agarro el libro, lo leo y saco conclusiones. Y obviamente fuentes terciarias como un informe policial donde se tiene en cuenta todos los elementos que nos aporta la información de la ciencia policial o un trabajo científico. Esta información está sacada de un trabajo, ahora les voy a mostrar, pero primero voy a hablar de las distintas fuentes, fuentes generales, fuentes especializadas, obviamente, las digitales, que tenemos un montón hoy, las fuentes textuales, o sea, lo que dijo alguien, como yo mencioné los estoicos, ¿sí? Y las fuentes locales o nacionales a través de los periódicos locales a los cuales, como mencioné, hay que medirle la intencionalidad. Hay periódicos serios de extranjeros que hacen una observación absolutamente no sesgada de la realidad que viven los países. Hay exclusivamente, ¿cómo se llama? Personas que adscriben, pagan un servicio de información extranjera que hablan sobre distintos temas de interés. ¿Y cómo se construyen? Bueno, hay una autora, Vanessa Rabotnikov,
que el 7 de agosto del 2022 dijo ejemplo de fuentes primarias. Libros, artículos científicos, tesis, patentes, trabajos de conferencia, películas, documentos oficiales, sitios web, leyes, informes técnicos. Fíjense lo que dice como fuentes secundarias: bibliografía, sitios web, enciclopedias, índices, bases de datos en línea, CD-ROM, censos, anuarios, atlas, diccionarios, etc. Y acá aparecen fuentes terciarias. Todo esto lo vino a simplificar hace 5 o 6 meses la inteligencia artificial. Lo vino a simplificar. Toma información de ahí y nos la trae. O sea, estamos hablando de una realidad distinta a la que teníamos cuando esta persona escribió esto. Dijo, busque acá. Bueno, hoy no necesitas buscar acá. Es como los libros. Es hermoso tener libros, para aquellos que nos gusta tener libros. Para las nuevas generaciones está el teléfono. Es fantástico tener el teléfono. Algunas tendencias más importantes en los negocios que incluyen rápida adaptación a la tecnología digital, lo dijo Silvia, la creciente creación de mercados globales. A mí no me gusta hablar de globalización, les mencioné el otro día, me gusta hablar de mundialización. La globalización es imposición cultural, la mundialización respeta los aspectos culturales de las poblaciones o de las etnias. La creciente importancia de la innovación. Hoy hablamos, no se puede pensar sin pensar en innovar, de mejorar lo nuevo, y que está al alcance de la mano porque los materiales están al alcance de la mano. Y la creciente demanda sostenible. O sea, es necesario. La gente nos está demandando que todo lo que hagamos se sostenga en el tiempo. No que hagamos cosas que duren poco tiempo, sino que se sostengan. ¿Cuáles son los elementos que influyen hoy por hoy? Bueno, teníamos el mail, teníamos obviamente los sitios, la comunicación telefónica y las redes sociales, entre ellas Pinterest, LinkedIn, Twitter, que ahora es una X, la tendría que haber cambiado, Messenger obviamente quedó en el olvido, y WhatsApp, que se perfila en un centro de comunicaciones tan parecido como el que estamos usando ahora como Zoom. Viene a jugar fuerte la gente de Zuckerberg. Y obviamente a aquellos que no les gusta WhatsApp, se están tirando al, ¿cómo se llama? A esa que es el papelito, a Telegram. Que el otro día Cecilia Gailiar le mandó un WhatsApp a mi hijo y él no lo miró, pero se comunicó entonces le dije, manejate por Telegram, que eso lo mira. Tiene que ver con las tendencias. Después hay otras redes, otras formas de comunicarse que existe una conciencia o un temor a ser espiado. Y dicen que WhatsApp o como Google te están espiando. Y eso es una preocupación de los jóvenes. A mí no me preocupa. Bueno, esta es una pantalla que me gustaría discutir con ustedes y que fue motivo de una discusión con Silvia, porque ella le gusta mirar mucho los datos y estaba mirando que se había transformado. Estamos hablando del 2020 y ahora yo les voy a presentar lo que ocurrió lo mismo en enero del 2023. Estamos hablando de dos situaciones distintas, cómo se movía digitalmente el mundo. Teníamos 7.750 millones de personas, hoy somos 8.000. Hay 250 millones de personas más, menos el de crecimiento vegetativo neto, puro. Hay 8.000 millones de personas. Teléfonos móviles, fíjense, acá hay 5.200 millones de teléfonos, acá hay 5.400. No hubo una demanda tan grande. La demanda de Internet creció también poco, en términos, pasó de 59 a 64, pero lo que más llama la atención es el uso de las redes sociales. El uso de las redes sociales
están hablando de 10 puntos. Creció 10,4% el crecimiento de las redes sociales. O sea, si ustedes preguntan, ¿cómo se comunica la gente a través de las redes sociales? Hoy tenemos un online de cualquier cosa a través de las redes sociales. De cualquier red social. Y esto es trascendente, porque la información es pública. Y lo que la boca calla, las acciones de las redes sociales expresan. Ya sea en chiste o no, los famosos memes. ¿Qué empleo se van a reducir en millones, dicho por la Organización Mundial de la Salud? Esperen que esto me lo enseñó Silvia el otro día. Los empleos de data entry, las secretarias o secretarios administrativos y ejecutivos, los empleados de contabilidad y teneduría de libros, los contadores, las guardias de seguridad, los conserjes de edificios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago para ir para atrás? Empleados de correo, cajeros de banco, vendedores de comercio, vendedores por teléfono, personal de información de atención al cliente. Nadie me va a decir que no llamó y lo atendió una inteligencia artificial y nos enojamos. Estamos hablando de millones de personas, ¿eh? Acá estamos hablando de casi 6 millones de personas en empleo. ¿Y cuál es? Bueno, ahora vamos a hacer un truco. Vamos a ver si es cierto que, esto ocurre. Esto que está acá es un QR. Si lo pueden levantar, lo levantan. Lo que vamos a hacer es ir a esta encuesta, y les pido por favor que en línea la respondan. No te Vamos a ir deja. No ¿Podrías sirve. volver a mostrar el QR? Ya voy al QR. Esperen, aguárdenme un momentito. Vuelvo al QR. Acá, levanten esto con el teléfono, con el QR. Caso contrario, aguarden un momentito que se los pongo en el chat. Así vamos a jugar un momentito. Aguárdenme. Con el un QR momentito. anda, o yo puedo entrar. QR anda, sí, porque lo probamos ayer. Aguarden un momentito. De aquellos que no tengan QR, yo se los comparto en el chat. Ahí lo tienen, pueden cliquear acá e ir a responder. Es una pequeña encuesta donde les preguntamos qué manejan de la tecnología. Es muy simple, es anónima, no se preocupen. Pero lo que les quiero mostrar es esto. En la medida que vayan respondiendo, les quiero mostrar esto. O sea, cuando ustedes se pregunten cómo la FIP sabe algo, fíjense, ahí ya hay alguien que respondió. O sea, esto que está acá demuestra que la información que tiene el mundo es online. Para eso hay algoritmos que están haciendo esto. Y usted, mire, ahí empezaron a contestar. Federico, una Sí, señor. consulta. ¿Puedes mostrar de vuelta el código QR? Porque por el link no se puede acceder. ¿Cómo no? Aguarde un momentito. Volvemos atrás, dejo de compartir esto y comparto el código QR. Ahí está.
Bueno. Ahí está. Ahí estamos, muchas gracias. No, por favor. Muy bien. Entonces yo simplemente tendría que agarrar esta información, codificarla y hacer un gráfico. Por ejemplo, un gráfico de las personas que estamos acá, la edad, si consideran que la tecnología es importante o no, etc. Y esta información me la está dando online el programita que ustedes están llenando. No solamente estoy registrando en una planilla electrónica, están viendo los gráficos, ¿no? ¿Eh? Sí, se ve. Fíjense cómo está compuesta el grupo etario, cómo consideran que es la información de importante, qué herramientas utilizan, cómo se comunican. Yo que soy tiktokero, si lo hubiese contestado, hubiese dicho TikTok. El TikTok hoy es, en un minuto, te está dando información trascendente. Acá tenemos los datos, falta de capacidad del personal en mi empresa, falta de tiempo para incursionar en el tema, desconocimiento del tema y de todos sus beneficios. Guardo información en la nube, yo no tengo nada, voy a mi casa, trabajo a la nube, vengo acá, trabajo a la nube. Allá tenemos a Matías, que es especialista en planos 3D para mandar a imprimir. Yo a mi hijo le decía de comprar una impresora 3D, y yo decía, ¿para qué? Me preguntó una persona conocida, ¿para qué? Y qué sé yo, le doy para que trabaje, a alguien se lo voy a vender. Utilizo el Internet de las cosas, y ustedes no se dan cuenta, pero utilizan muchísimo Internet de las cosas. Aquellos que hacemos análisis estadístico, obviamente, ocurre lo mismo. La inteligencia artificial, ahora vamos a jugar un poquito. Les voy a mostrar algún programita, si no tienen a nadie con quien hablar, cómo usar, cómo hacerse un amigo. La realidad aumentada, esto ustedes también creen que no la usan, pero la usan. Y los programas de diseño, obviamente. Los programas de diseño hay muchos. Y finalmente, desconozco del tema, muy importante, utilizan algunos ChatGPT y algunos otros. BART es la plataforma que compite con ChatGPT de Google y está actualizada. Y si tienen que transformar su empresa digitalmente, el problema importante es la capacitación del personal para que lo use. Estas son las respuestas que han tenido ustedes. Tenemos 17 personas que han respondido, un número importante, y podemos decir que la edad anda alrededor de 31 o 40 años, millennials. Acá tenemos pocos, tenemos un 30% de generación Z, tenemos uno más joven todavía, etcétera. Bueno, vamos a dejar de compartir. La idea era mostrarles cómo se puede manejar online esta información
y por eso es una locura que estemos hasta las 12 de la noche tratando de ver cómo salieron las elecciones. Digamos, ahí aparece otra tendencia. Bueno, lo prometido es deuda, charlemos. Charlemos, somos poquitos. Gerardo, hola, ¿cómo te va? Bien, bien, Luis, todo bárbaro. Como les mencionaba, el ingeniero Legio se va a hacer cargo, o se hizo cargo de una propuesta muy interesante que se llama un laboratorio de innovación abierta. O sea, vamos a romper los esquemas tradicionales de innovar en la universidad y esperamos que todos ustedes se acerquen a la universidad a demandar que nosotros le demos soluciones. A ver, Víctor Hugo, desde tu lugar, de estos 500 kilómetros que nos separan, ¿qué tenemos para aportar? A ver. Se fue a pasear de nuevo, Víctor Hugo. Maurito, ¿Qué haces, Luisito? ¿Cómo estás? muy bien. Para aportar, me quedé con lo de los estoicos. Vos sabés que también soy adepto de la filosofía. Y creo que el concepto que más me interesaba de ese lado era que los estoicos tenían muy en claro, está siendo eco, me parece, que Sí. tenían muy en claro el hecho de que no podían controlar el contexto, pero sí cómo asimilaban las cosas, cómo se tomaban las cosas. Y laburaban mucho en esa parte interior, de adaptarse a tener una virtud interior lo más pulcra posible. En este caso, calculo que teniendo una variación tan grande de todo lo que es el contexto, en este caso profesional, eh, podríamos reivindicar esto, ¿no?, de los estoicos, como bien lo hiciste, tratando de hacer hincapié en estas habilidades blandas que para los ingenieros nos cuestan tanto, y a través de eso lograr encontrar un equilibrio, ¿no?, entre todo lo técnico que tenemos y poder lograr adaptarlo a este quilombo, hablando mal y pronto, discúlpenme el Bien, arameo. bien. Es una muy buena. Es un quilombo, sí. Paulita, ¿querés hacer algún aporte? Justo estaba por decirte que mientras hablábamos me llegó un correo del Banco Nación de que van a eliminar la banca telefónica, que ahora va a funcionar todo por BNA más y YouTube. Y ahí justo pensaba en lo que dijo Silvia de los trabajos, o sea, toda esa gente a la calle, porque no puedes atender más el teléfono, tenés inteligencia artificial, la aplicación del celular y chao. Ahora, con respecto a lo que hablábamos hoy, también son competencias difíciles de formar en los estudiantes, porque eso es algo que al menos he tratado de ir cambiando en las cátedras en las que estoy, porque justamente como ustedes dicen, uno ya no forma tanto, no tanto transfiere conocimiento, sino que hay que transferir una competencia de que ellos puedan aprender por sí solos lo que van a necesitar el día de mañana. No interesa tanto que ellos memoricen un texto que les doy de un libro o que mecanicen un problema, la idea es que lo aprendan a pensar. Y es tan difícil meter esa competencia en la cabeza de los chicos que tratan de, al ser más jóvenes, yo creo que también los millennials tenemos culpa de eso, de que tratamos de que la información sea rápida, ya, lo quiero aprender ya. Creo que en un clic aprender termodinámica, por ejemplo, en un clic, y no se puede. Entonces, Hasta siempre ahora. me encuentro con cómo hago en lo que es educativo, que es donde estoy yo, o mismo en el laboratorio, de cómo hacemos para poder enseñarles eso, de que a ellos no sientan que se está dilatando mucho el tiempo en aprender y que a la vez puedan agarrar la herramienta de razonamiento en vez de recordar todos los principios de la termodinámica, que no les sirve de nada saberlos de memoria, sino que aplicarlos, ¿no? Como que es muy difícil meter todo eso y ni hablar ahora de que se nos va a estar actualizando la información como que cada 2 horas, creo que dijiste algo así, una cosa de locos, de locos. De Y locos. además cuando uno aplica un trabajo es lo que te piden capacidad de ser autodidacta, de poder aprender, de poder adaptarte al futuro, de poder ir innovando, todo eso te piden al aplicar un trabajo. Yo lo voy a invitar al profesor Sánchez, que lo tengo acá en el laboratorio y seguramente algo nos va a aportar, pero para que no nos haga eco, le voy a bajar el volumen
Pero antes de que, mientras se acomoda Rodolfo, quería mencionar cuando Luis empezaste a hablar sobre el conocimiento de la experiencia y el conocimiento científico. Claro está de que el hacer o el saber hacer es uno de los elementos importantes de los cuales forma o contiene a la enseñanza, que está mencionando también Paola. Y a mí me viene a la mente recrearle un ejemplo que tiene que ver con nuestra actividad ahí dentro del grupo de investigación. Estábamos interactuando dos grupos de investigación que se basan en el conocimiento científico. Unas personas que venían trabajan en CONICET, y nosotros que estamos dentro del grupo GIA. El tema era que tenían que elaborar una masa de fideos especiales. La gente del CONICET venía con toda la impronta de cómo llevar adelante el método científico, es decir, lo que dijo Luis, esos 6 pasos que había que hacer. Y en el grupo nuestro había una persona que tenía mucha experiencia en el manejo del amasado de los fideos. Entonces, nos pasamos toda la mediodía de trabajo sin poder armar una masa adecuada para hacer esos fideos especiales. Y el problema era que la gente del CONICET no aceptaba la experticia o los comentarios que hacía la persona que tenía esa experiencia de amasado de fideos, con lo cual le estaba como cercenando la parte creativa y la parte de poder transmitir esa experiencia que tenía hacia el grupo que hacía investigación propiamente dicha, o se basaba en el conocimiento científico. Entonces, el tema, conclusión, es que tuvimos 6 horas, no llegamos a ninguna armado de ningún tipo de masa, no se pudo armar, y día siguiente, esta persona que forma parte de nuestro grupo, experto en el amasado, dijo, déjenme a mí, denme una llave que yo voy a venir sin que me estén diciendo qué es lo que tengo que hacer. Bueno, así fue. Nos dedicamos a observar qué era lo que él hacía para ir tomando, porque, digamos, de medir hay que medir, de algún lado, como se dijo ahí, hay que poder hacer mediciones para después poder controlar cuáles son los pasos. Y solamente nos dedicamos a observar lo que él hacía. Conclusión, para no hacerlo larga, pudimos hacer la masa de los fideos, y ahora lo que tenemos que hacer es, sobre esa masa que ya está, que sabemos que funciona, hacerle ajustes. Esto no es otra cosa que contarles, desde mi óptica, es que tenemos que aprender a armar equipos en principio, equipos de trabajo, equipos que puedan poder aportar desde su óptica y desde su sabiduría, desde su conocimiento científico, algo para poder desarrollar o dar solución a un problema. Pero el eje central es el equipo. Muchas veces a mí me han dicho, primero hay que armar equipos, y ya sea desde los negocios o desde la parte de hacer investigación. Y muchas veces la gente que trabaja en investigación no sabe armar equipos de trabajo. Así que bueno, eso es una anécdota que les cuento como para que vean que cómo esta es importante la persona que tiene experiencia y cómo aporta dentro de un equipo de trabajo. Sí, sobre todo poder escuchar a todas las partes y que todas tengan el mismo peso en su opinión,
Porque justamente eso que decís me ha pasado a mí trabajando en un grupo de investigación en donde por no ser doctora mi opinión pareciera que vale menos. Exactamente, tal Cuando, cual. claro, o no sé, o por ejemplo por no ser química orgánica y ser ingeniera pasa lo mismo, porque ¿qué vas a saber vos de reacciones químicas? Y es como que uno trata de aportar su punto de vista, ¿no? No es que no es que quiera apagar al otro, que seguro le estaba pasando al que sabía amasar muy bien fideo, me imagino. Tal cual, Paula. Bueno, Rodi, adelante. Sí, yo podría contar también experiencias, no por ahí en el ámbito de la investigación, por ahí, o sí de la investigación, pero de la industria privada. Y, y tengo también casos así, diría yo, sorprendentes. Les cuento, por ejemplo, uno. Digo, nosotros acá tenemos una empresa de textil, donde tenemos una zona donde vienen los grandes mayoristas a comprar, ¿no? Entonces yo digo, che, ¿y qué se están llevando? Y bueno, tenemos que ver qué se está llevando. Digo, pero ¿por qué no aprovechamos esta gente que viene acá, le hacemos una encuesta y vamos viendo qué es lo que más está saliendo? Ah, me dicen, es buena idea. Y bueno, de ahí hicimos una encuesta. Y de ahí la diseñamos con algunas, ahí el equipo, digamos, mira, yo pienso que esto tenemos que saber. Lo compartimos con la gente de investigación, de que está ahí al frente, que es la que está con los clientes, lo mandamos ahí a hacer un diseño rápido y ya hicimos una tarjeta, que la gente que va ahí rápidamente puede tirar y empiece a dar información. Y después digo, pero, y los que tenemos a distancia, los que están en San Luis, los que están en Córdoba, los que están en la costa, y dijimos, bueno, hicimos esto que acaba de hacer Luis, con un código, mandamos y lo teníamos online. Ahora ver si por qué no se hacía. Porque todo el mundo de alguna manera, bueno, entonces uno, desde la experiencia, hizo la guía. Mira, yo creo que tenemos que después procesar esos datos, ver qué hacemos con esos datos y compartirlos con el equipo. Y rápidamente, bueno, hay mucha gente joven que es muy, yo digo, son como esponjas, digo yo, ¿no? Que están esperando que uno vaya y las riegue para salir a hacer cosas, digamos. Entonces, y nuevamente vos decís, ¿qué surgió de ahí el equipo? Alguien que guía con la experiencia, y en mi caso, y nutriéndose de el equipo, digamos, y guiando, y poniendo, y utilizando parte de estas herramientas que están a disposición. Lo mismo me pasó en la industria donde no medían algunos indicadores de gestión, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no se mide? Bueno, ¿qué tenemos que medir? Y armamos todo un sistema, primero manual y después lo utilizamos con un sistema, pero es como que, y acá me voy a los estoicos nuevamente, ¿no? Porque a mí yo pensé eso, ¿por qué me decía el presidente de la compañía, él dice, yo dice, ¿por qué antes no se hacían? Digo, porque la gente no entiende que le vos le pagás para que las cosas sucedan. ¿Y ahí por qué voy a los estoicos? Porque recién dijeron, reconoce qué puedes y no puedes controlar. Entonces, hay una dificultad ontológica, digo yo, donde estamos muchos parados ahí, yo me incluyo, porque por momentos a veces me agarra esa incapacidad ontológica, que nos ponemos a ver qué es lo que no podemos controlar. Y entonces estamos todo el día viendo que la economía, esto, que todo un sistema de cosas, entonces, que no pasan por vos. O sea, ¿vos qué podés hacer con el sistema económico? Pues fuimos a votar el otro día, por ejemplo, pero mucho más no podés hacer, digamos. Salvo que seas un gran jugador del mercado, una mega empresa que vos puedas salir a comprar dólares y hacer variar el precio del dólar o aportar dólar, no lo podés hacer. Y así nos enroscamos con muchas cosas. En los sistemas de trabajo, que es donde yo trato de optimizar, digamos, la compañía, esto sucede muy a menudo, digamos. Se terminan enroscando en cosas, digo, pero para, ¿qué podés controlar vos? ¿Dónde está tu ámbito de cosas que, porque las que no podés hacer, las podés, sos un relator, pero no podés influenciar en eso. Entonces me parece que ahí, y esto es un punto importante del liderazgo, es que los que son cabezas, los que están liderando equipo, tienen que justamente enfocar. Esto de decir, bueno, lo que hizo Silvia decir, che, espera, a ver, si nos mandamos el manual, posiblemente la gente con ese, y según lo que vimos del método, estaba perfecto. Ahora, no sucedía el hecho, digamos. Todo lindo, pero la masa no se armaba. Entonces, esto de la composición de los equipos y el perfil del liderazgo a veces es justamente esto, decir, che, ¿cuál es el dominio de control? ¿Dónde puedo yo influir? Porque hay algo maravilloso que sucede en las sociedades organizadas, o que son un poco más organizadas que las nuestras, es que justamente la gente se dedica a lo que puede controlar. Yo soy de ver muchos programas de investigación
Y me sorprende, y lo hemos compartido acá con Silvia, con Luis, a veces en estas charlas, debate que tenemos internas, digo, es de loco porque vos ves gente que es especialista en algo. Hay que se los recomiendo, hay un zoológico del Bronx que atienden especies que están extinguidas o que tal. Y vos decís, traen al especialista de pato rengo con pico colorado que nació un día domingo. Vos decís, pero ¿cómo puede ser este tipo? Y el tipo se dedica a eso, sabe del pato rengo con pico colorado que nació un día domingo, más que en el mundo nadie sabe. Entonces vos decís, el tipo está enfocado y eso es su control. Entonces, creo que cuando un político hablaba de la sociedad organizada, creo que tenía que ver con esto. Y retomo los estoicos, que fíjate lo que dicen, ¿no? Es decir, che, ¿qué es lo que vos podés controlar? Y creo que de eso se trata. El liderazgo va a pasar por ahí, de aquellos líderes que enfoquen al equipo a lo que se puede controlar. Bueno, hice una mezcla rara ahí entre estoico, es lo que yo hago, y tomé algo también de Silvia, así que, pero bueno, me disparó todo esto, Tatarlo. Vamos así termino y después hacemos el consultorio. Yo lo traje a Rodolfo acá como para que para hacerlo más cerca y que no rebote. Bueno, vamos a terminar un poco la presentación. Yo les dije las cosas que iban a desaparecer, pero ahora les muestro las cosas que van a aparecer. Operadores de maquinaria agrícola, conductores de camiones pesados y autobuses, profesores de formación profesional, mecánicos y reparadores de maquinaria, profesionales de desarrollo empresarial. Y estamos hablando de 2 millones, 3 millones de personas que van a necesitar, ingenieros en electrónica, conductores, bueno, especialistas en transformación digital, obreros de la construcción, esto está marcadísimo, se los mostré en la clase pasada, o la reunión pasada, y especialistas en sostenibilidad, también se los mostré hace un ratito. O sea, fíjense qué interesante todo lo que nace, ¿no? Bien, sigamos con la presentación. ¿Qué habilidades deben tener las personas en este siglo, en esta nueva era del conocimiento? Pensamiento creativo, pensamiento analítico, esto lo tenemos. Alfabetización tecnológica, curiosidades por el aprender, resiliencia, o sea que si nos caemos nos volvemos a adelantar, nos caemos nos volvemos a levantar, nos caemos, ¿cuántas veces? Si nos caemos 100, 101. El pensamiento sistémico, el manejo de la inteligencia artificial, la motivación y la autoconciencia, inteligencia emocional, gestión del talento, un tema que va a desarrollar específicamente el profesor Sanz, y orientación al servicio del cliente. Orientarnos a la necesidad del otro, atender la necesidad del otro. Foro Mundial del Empleo 2023. Esto no es lo que va a ser, sino lo que ellos ya dijeron y se encontraron y decir, hay que hacer esto. Un pequeño videíto sobre la sociedad de la información. ¿Qué es la sociedad de la información? La sociedad de la información es un término usado por diversos autores para referirse a la sociedad contemporánea, caracterizada por el desarrollo de las tecnologías de la información y su incursión cada vez mayor en los ámbitos de la vida, como la comunicación, educación, trabajo, entretenimiento, gobierno, salud, etc. Los orígenes de la sociedad de la información pueden remontarse hacia la llegada del telégrafo en el año 1830, lo cual dio origen a una etapa marcada por una serie de inventos que derivaron en la tecnología satelital, en la que se sustentan medios de comunicación como la televisión. Sin embargo, su consolidación se produjo en los 90 con el arribo de Internet y posteriormente la fibra óptica, lo que permitió a finales del siglo XX el fortalecimiento de una sólida red global de telecomunicaciones donde la información fluye por el mundo. No obstante,
El término sociedad de la información no fue utilizado sino hasta la segunda mitad del siglo XX. Existe un debate de quién fue el creador de este concepto. Hay quienes proponen que surgió en la década de los 70 con el trabajo de Philip McCulp, la producción y distribución del conocimiento en Estados Unidos, mientras que otros formulan que fue el japonés Yoneji Masuda quien habría utilizado el término Yoho Sakai o Sociedad de la Información por primera vez en una obra en el año 1968, cuya idea se popularizó más adelante con su libro La Sociedad de la Información como Sociedad Postindustrial, publicado en 1980. En lo que sí coinciden la mayoría de autores es que la idea de la sociedad de la información comenzó a proponerse durante la década de los 70. Etapa la cual aparece una nueva sociedad caracterizada por el incremento de la información como una definición del mundo moderno, creándose un nuevo paradigma para interpretar el desarrollo social sobre la base del uso y empleo de tecnologías de la información. Un importante académico cuyos trabajos son comúnmente usados en las asignaturas de teorías de la comunicación es Manuel Castells, quien divulgó en el año 1996 la obra La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura en 3 volúmenes, en los cuales realizó un análisis descriptivo utilizando indicadores tecnológicos, políticos, económicos y sociales. Como resultado manifestó que en sí se evidencian aspectos como el uso de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos, la competitividad, economía, productividad e innovación, y que existe una relación entre universidades, centros de investigación y desarrollo, sector empresarial y sector público, entre otros aspectos. A partir de estos trabajos clásicos, la idea de la sociedad de la información se ha popularizado, a punto de que se propone que estamos viviendo una sociedad caracterizada por el incremento de la información, como una definición del mundo moderno, creándose un nuevo paradigma para interpretar el desarrollo social sobre la base del uso y empleo de tecnologías de información. En resumen, el término sociedad de la información se usa para referirse a la sociedad contemporánea caracterizada por el desarrollo de las tecnologías de la información y su inclusión en los diversos ámbitos de la vida. Se estima que su origen se dio en 1830 con el surgimiento del telégrafo y su consolidación a finales del siglo XX con el desarrollo de la red global de telecomunicaciones con base en Internet. Existe un debate sobre quién fue el primero en proponer el término sociedad de la información. Se destaca principalmente a autores como Philip McCulp y el japonés Yoneji Masuda. Una obra importante, comúnmente citada, es La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura de Manuel Castells. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Para conocer más sobre este tema, en un próximo video estaremos abordando cuáles serían las características de la sociedad de la información. Hasta tanto, te saluda Luis Enrique Tenemaya y nos vemos en un próximo video. Pasa muy bien. Hasta la próxima. Nos dice Zygmunt Bauman, autor de La Sociedad Líquida, que con el pasar de los años, él descubre que el exceso de información es peor que la escasez. O sea, manejar, como dijo Rodolfo, lo que conocemos. Y aquello que no conocemos o que nos excede en cuanto a la capacidad de armar conocimiento, reitero, armar conocimiento sobre lo que estamos observando, lo dejemos porque en vez de ser algo que nos aporte, nos termina torturando. Finalmente, para concluir, les quiero decir lo siguiente: las tendencias actuales en negocios, ya que estamos hablando de capacitar líderes empresariales y organizacionales, mirando su impacto, le piden a los gerentes que sean capaces de adaptarse rápido a los cambios, trabajar en equipos distribuidos, gestionar conocimiento, desarrollar el talento del otro y gestionar riesgo. En cuanto a desarrollar talento, es muy importante mencionarles que los que tienen dinero contratan a gente más inteligente que ellos para que trabajen por ellos.
Para culminar, les quiero mencionar esto. Un paradigma es una gran cantidad de información que establece un uso común de las cosas. Cuando se rompe un paradigma, cuando se rompe ese paradigma, todos los relojes vuelven a ceros. Señoras y señores, estamos en un momento clave para empezar de nuevo y todos tenemos las mismas oportunidades. Depende cómo seamos capaces de usarlas para diferenciarnos del resto de la sociedad y obviamente colaborar con una sociedad más colaborativa, cooperativa. Con esto considero cerrado la exposición. Nos quedan, como mencioné, 30 minutos para ayudarlos en dudas, inquietudes y demás. Antes de eso, les comento que en los últimos 5 o 6 minutos voy a presentarles cómo funciona una nueva inteligencia artificial muy elemental que cuando se sientan solos pueden utilizarla. Tiene que ver con crearse un amigo artificial que los contenga, ¿no? Así que va a ser muy entretenido mostrarles cómo funciona. Así que dejo abierto el juego. Acá está el profesor Sanz, está la ingeniera Martó, la doctora Martó, Silvia para los amigos, Paola, Pedro, Solange, las dos Paulas, Gerardo, Cintia, Elizabeth, Matías, Emanuel, Gianfranco, Juani y Fernando. Y seguramente me olvidé de alguien, pero adelante, Víctor y Mauro. La persona de la que hablaba Silvia es Mauro, que está compartiendo con nosotros esta reunión. Es él el que llevó adelante el trabajo de Amasado y nos ha dado un avance extraordinario en nuestros proyectos. Adelante. Valentina, me olvidaba de Valentina. Abran los micrófonos y hablen, ¿eh? ¿Qué se miran los dos? Están ahí como dos. No hay nada más feo que el silencio. Bueno, resumiendo un poco el tema de lo que es el manejo de tanta cantidad de conocimiento que están dando por la red, se va a concentrar en inteligencia artificial y será cuestión de nosotros ver cómo nos encaminamos hacia o apuntamos el láser hacia donde queremos ir. Resumiendo un poco, ¿no? Esa primera pregunta de cómo hacemos, ¿no? El tema es hacia dónde apuntar el láser, porque vos concentrás una cierta energía y querés ir hacia adelante. El tema es cómo hacerlo para no fracasar en el intento, más allá de que algo se habló de los fracasos y tomarlo como aprendizaje, ¿no? Lo dejo para a ver si alguien no quiere continuar el tema de los fracasos. Yo te voy a ayudar, Matías. Yo apuntaría a algo que pasó por un temario que lo hablamos recién y que no lo podía dejar de lado. Se dijo de romper un paradigma y empezar de un momento cero. Y también, como decía Matías, también el tema de la aplicación de la inteligencia artificial. Pero todo eso yo lo quería amalgamar con algo de que no podemos perder de vista, es cómo armar un equipo de trabajo. Porque siempre sabemos que es dificultoso, lo planteamos como problemática. Pero en realidad habría que analizar o pensar en cómo es la conformación del equipo de trabajo. Porque por ahí hoy nos citaban, nos nombraban, que a veces el más experimentado o el más avesado o más viejo del temario no quiere romper esa estructura y quiere seguir sobre esa línea. Y a veces el comprender y entender es saber escuchar a todos, y a veces el que menos escucha, por ahí el que mejor idea aporta a un sistema. Entonces yo creo que
no dejaría de lado eso y haría mucho hincapié de buscar una alternancia, porque yo creo que una gran falencia que tenemos todos es, en todo lugar, es el armado de equipos de trabajo. Acompañando con eso lo que dijo recién Matías, en que, bueno, sí, fenómeno. Uno rompe el paradigma, arranca de cero, sabe que tiene igual oportunidad que todo, perfecto, pero no lo podemos perder la mirada de un trabajo individual, sino que tenemos que a partir de ese kilómetro cero, arrancar en equipo y ver cómo se constituye eso, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. ¿Me escucha? Perfecto. Yo quería hacer un comentario y tomando también un poco las palabras de Matías y de Gerardo recién de la frase esta de hay que equivocarse rápido, ¿no? Y la realidad es que, bueno, yo trabajo en una empresa que es una procesadora de tarjetas de crédito y está como constantemente innovando y con tecnologías nuevas y demás. Y de un tiempo a esta parte se empieza, bueno, se está utilizando esta metodología de metodologías ágiles, ¿no? Donde es como, la idea es como salir cuanto antes a producción con las cosas, entonces em, como que ya no se prueba tanto, ya no se hacen tantos pasos para poder salir con algo, sino que está mucho más aceptado ese error. Entonces, me parece también como parte de estas cualidades de un líder que decía recién Paola y Silvia, creo, que está relacionado también con, bueno, crear un buen equipo, en que poder valorar todas las opiniones y cómo conformar un equipo que decía recién Gerardo. Me parece que también una de esas habilidades, una de esas cosas importantes es qué tan permeables somos al error, ¿no? Qué capacidad tenemos de poder aceptar el error rápido también. Y me parece que poder tener, digamos que para poder tener esta capacidad de liderazgo también tenemos que ser más permeables, ¿no? Al error y no marcarlo por ahí como tan duro, que no nos pese tanto, me parece. Personalmente considero que el error es la base para saber qué es lo que no es y vas achicando un poco el margen y encontrando el camino, como opinión personal. Sí, sí, coincido. Nos pasó con las pastas, bueno, hablando mal y pronto, ¿no? Cuando estábamos trabajando con lo del CONICET no podía equivocarme. Me sentía tan presionado que era como que no podía tener error y eso no me permitió laburar. Cuando logré estar solo y que me estén, obviamente, bueno, me estuvieron ayudando Cecilia y Silvia y algunos becarios también, eh, pero cuando tuve la libertad de equivocarme y de poder observar detenidamente el error, pude establecer cuáles eran los parámetros y en qué función debería hacerlos variar para llegar al resultado que se esperaba, ¿no? Pero necesitas equivocarte, uno no puede optimizar algo que nunca realizó. La optimización se realiza sobre lo que primero se equivocó, sobre algo hecho. Nunca vas a poder optimizar algo que no realizás. Y necesitas equivocarte. Sabes que a mí me gusta dar un ejemplo cuando hablo de esto que tiene que ver con lo que dijo Luis de la resiliencia, ¿no? Es una combinación. Este, y hay un ejemplo en la historia que habla de esto de la equivocación y que es de Thomas Edison. Edison hizo 99 pruebas, 900 pruebas para hacer la lamparita. Entonces, cuando finalmente llega a poner en marcha la lamparita, entonces el periodista le pregunta, dígame, dice, señor Edison, ¿qué se siente? Dice, haber fracasado, dice, 900 veces. Entonces lo miró y le dijo, bueno, y se habrá fracasado usted, dice, porque yo exploré 900 formas diferentes de cómo podría ser una lamparita. O sea, vos fíjate cómo es muy buena la respuesta porque cómo desde el lenguaje mismo, cómo lo vivían unos y otros, digamos. Seguramente si se hubiera frustrado, digamos, al 100, por ahí no lo hubiera descubierto la lamparita. Entonces, eso tiene que ver con la resiliencia, dice, la capacidad de poder equivocarse, poder aprender e ir ajustando a partir de eso. Porque en esto digamos, uno, es como decía a veces Luis, dice que entre un loco
y un exitoso, entre un loco y un creativo, la diferencia es el éxito, digamos, ¿no? Si el loco no tiene éxito, es un loco, y si tiene éxito, es un creativo. Y creo que también tiene que ver un poco con eso, desde dónde miramos la realidad de lo que nos pasa. Pero está claro es lo siguiente, que un líder tiene que tener justamente estas dos composiciones. Una, esta mirada, digamos, sobre el fracaso. Y la segunda tiene que tener esta resiliencia, esto que hablamos del estoicismo, digamos, estar dispuesto a, ¿no? Tengo que ver un video que por ahí después en algún momento lo podemos pasar, que habla con esto de cómo algunos de los grandes deportistas o grandes líderes pudieron conquistar o llegar a tener una conquista en momentos terribles, digamos. Lo que pasa es que uno cuando ve solo te cuentan el éxito y no todo el proceso que hubo en el medio generalmente. Entonces, ¿qué es lo más nutritivo? ¿Qué es lo que lo hace formar a uno íntegramente, ¿no? Con los valores. Así que bueno, no, quería aclarar eso, este ejemplo un poco hablando de los fracasos. Eso se acopla a la competencia de inteligencia emocional, por ejemplo, la resiliencia. El hecho de poder aceptar de la mejor manera, y de la mano con los estoicos, lo exterior y saber diferenciar entre una circunstancia y un problema. El problema se puede resolver, la circunstancia es una circunstancia en sí misma. A ver, Valentina, ¿qué nos podés contar? Hoy estoy medio dormida, pero en realidad mi cabeza se quedó pensando en otra cosa, más que nada sobre cuando hablábamos de la inteligencia artificial y de cómo ir amoldándonos para usarla. Y a mí me pasó con un grupo de amigos, desde que salió el chat GPT, empezamos como a meternos y indagarnos según uno estaba terminando la tesis, así que ver cómo todos podíamos ayudarlo a terminar la tesis con chat GPT y así en todos los ámbitos del trabajo también. Y bueno, en mi trabajo actual tengo que redactar muchas cosas formalmente, entonces lo usaba mucho para eso. Quizás yo le ponía los temas y sacaba una carta o algo así, que era algo bastante simple, le acomodaba un poco el formato y marchaba bien. Y la empresa hace un tiempo mandó un mail desde sistemas como desalentando el uso de ese tipo de herramientas, sobre todo por el tema de manejo de información y de la seguridad informática, y de qué datos le cargas vos a la plataforma y que no se sabe por ahí cómo los maneja la plataforma o a quién te puede vender o quién puede usar esa información. Entonces eso me quedó también resonando mucho el hecho de cómo por ahí, por un lado, avanza muy rápido todo lo que es las tecnologías, los sistemas de información y análisis de datos, y por otro lado, cómo también no avanza paralelamente la seguridad informática, y creo que tampoco se está como haciendo el máximo esfuerzo por avanzar en la seguridad informática, y cómo también eso nos desalienta a utilizar muchísimas herramientas que nos podrían hacer el trabajo mucho más fácil, o mucho más simple. Es interesante, pero yo creo, bueno, estoy seguro, que en la medida que esto se vuelva incontrolable, toda la tecnología se va a poner en marcha para controlarlo. Es inevitable. Así que quédate tranquilo y te felicito por hacer uso de la inteligencia artificial. A ver, Paula Rodríguez. Yo me quedé pensando en el tema del error, que bueno, yo no me dedico a la investigación. Mi trabajo siempre ha sido en empresas constructoras. Pero me pregunto qué pasa con el error cuando el error significa para una empresa un costo, un altísimo costo económico, no es nada más que una prueba o una equivocación circunstancial. Creo que ahí no se pueden Sí, leer de la misma manera. sí, pero el error tiene la dimensión de la escala donde se aplique. Si yo, por ejemplo, nosotros nos gusta el laboratorio, yo me puedo equivocar en el laboratorio. Lo que no me puedo equivocar en la planta industrial. Claro. Entonces, para eso hay escalas. Ahora, si yo no tengo la posibilidad de disponer de un laboratorio, cometo el error, ¿sí?, de equivocarme en la escala industrial. Y es ahí donde la gente debería recurrir a las instituciones educativas para decir, che, ensayame en el laboratorio esto, o te contrato una determinada cantidad de horas para que hagas este ensayo. Eso no se rompe, porque en los países donde somos cabeza dura
y somos incapaces de decir, el otro sabe más y nuestro ego nos domina, hay gente que sabe mucho más. Yo, por ejemplo, tengo personas acá, conocidas, que están participando en el curso, que saben muchísimo más de otras cosas. Lo que tengo yo es la capacidad de orientarme. Y ellos no saben lo que saben. O sea, acuérdense de la ventana de Johari. Después la vamos a ver en su detalle. Hay mucha gente que sabe más de lo que cree que sabe. Y ahí está el punto, el temor que le da transitar lo que no sabe. Hace un rato, no está acá, pero vale la pena porque lo charlamos con Silvia, tenemos una compañera de trabajo que tiene miedos, sufre de miedos. Y Silvia se contagió de mí de ser arriesgada. ¿Eh? Yo cito muchas veces a Maquiavelo, digo, decía que la buenaventura, decía Maquiavelo, es juventud, es equivocarse, es tirarse a hacer cosas, ¿no? Entonces, yo le decía, vamos a decir esto, porque dentro del decir, capaz que ocurre lo que estamos diciendo. Me estaban por hacer una entrevista del diario El Día, la entrevista del diario El Día tenía que ver con marcar algunos detalles del futuro inmediato, pero como no estaba firmado un papel, ese futuro inmediato no iba a ocurrir. No, yo tengo que hacer y promover y romper ese freno sobre el papel firmado. Y tengo que decir como si el papel estuviera firmado. Y a partir de ahí romper esos miedos. Si yo dejo a esa persona conducir los destinos del grupo que dirijo, no vamos a poder seguir adelante porque sus miedos lo matan. Y al revés, si yo agarro y me tiro al agua y digo, esto va a ocurrir, estoy seguro que va a ocurrir. Después pongo toda la energía en que eso ocurra. Es muy importante que tengan claro eso. El futuro es lo que se arriesga, y puedo citarle 1000 ejemplos donde aquello que ocurre es porque alguien se arriesgó. Es más de los aventureros que de los timoratos. ¿Vos, Sí, Silvia? no, de todas maneras me pareció muy oportuno el comentario que hizo Paula, porque es cierto que uno tiene que ver en qué dominio, en qué sistema está, digamos, ¿no? Y a mí me vino cuando dijiste esto de la construcción, en una de las empresas donde yo estoy, fabricamos toda la parte de vidrio para cerrar todas las estructuras de los grandes edificios. Es una de las más importantes acá del país. Toda la estructura de vidrio que venden los grandes edificios de Puerto Madero, bueno, se fabrican y se montan, ¿no? Ingeniería y montaje. Y bueno, entonces voy a decir, fenómeno, yo puedo subir hasta el piso 25, cargar y armar toda esa estructura de vidrio, e ir sellando y cerrando los pisos de la constructora, de lo que se construyó, pero voy a decir, che, ¿cómo sé que no va a entrar agua? Entonces, vos lo podés instalar, pero vos imagínate que después si empieza a entrar agua o falla eso, el daño es terrible. Entonces, bueno, se hizo prueba piloto, todo montado en la planta, toda una prueba de sellamiento de agua, que están todas las bombas calculadas y se le impacta al vidrio, digamos, todo un cerramiento, y nosotros del otro lado de adentro, todo simulado como si fuera una lluvia con determinada cantidad de viento, que es la que tiene que soportar. Entonces decís, es cierto lo que vos decís, que también uno, digamos, puede jugar con esto del error, pero dependerá de lo que se esté, en qué dominio esté, digo yo. Lo mismo alguien que esté fabricando un alimento, no puede hacer una prueba piloto y sacar al mercado algo que puede ser tóxico, digamos, para ver si el nivel de toxicidad está. O sea, todo está dentro de un contexto, digamos, ¿no? Por eso es muy sabia la norma ISO, con todo lo que es no conformidades, y qué tratamiento darle a eso interno. Porque en definitiva la no conformidad tiene mucho justamente de esto, de decir, che, ¿hasta dónde me puedo equivocar? ¿Cómo aprendo de lo que me equivoqué? ¿Qué procesos tengo que tener controlados? Entonces me pareció atinado porque es cierto, es decir, uno se puede equivocar, pero depende del dominio donde está, tiene que tener los sistemas que actúan justamente para no cometer un error que puede tener, no solo de la pérdida económica, se cae un vidrio, mata a una persona. Entonces, imagínate que el anclaje tiene que estar súper probado de esas, pero bueno, podría dar un montón de ejemplos, pero en definitiva creo que tiene que ver eso. Y a veces la inmediatez no puede hacer correr, no puede hacer jugar esta mala pasada, digamos, de querer salir, porque la carrera hoy con la información y con los mercados está cambiando todo y todo parece ser mucho más rápido, digamos, y de hecho es más rápido, la información queda fuera de un mercado más rápido, y eso te puede llevar, si vos no tenés un proceso controlado, a cometer este tipo de errores, que en algunos casos puede tener costos muy, muy importantes. Por eso creo que eso
tiene que ver con un poco, esto de las metodologías ágiles, yo voy a hablar algo de las metodologías ágiles, que es un poco lo nuevo, vino muy establecido también del área de sistemas, en donde vos decís, bueno, salvo que vos estés programando un sistema de la NASA o un sistema que controla un reactor nuclear, en realidad, si es un sistema de control de agua, en definitiva no andará, tendrás que repararlo, generar alguna demora de algún proceso, pero entonces las metodologías ágiles vienen y además está muy vinculado con la programación. Entonces los programadores, claro, vos en una semana de programación cambiaste todo un montón o armaste un módulo nuevo de un programa. Entonces el control que vos tenés que hacer como líder de eso, dice, no alcanza con el control que hacíamos en la planta industrial donde fabricábamos acero, porque el proceso es más lento. Entonces, esto de la metodología ágil, que tiene cosas interesantes, desde lo grupal, desde cómo manejarlo, viene muy de la mano con el avance de la programación, en donde vos, en muy poco tiempo, vos generás un cambio, capaz que le cambiaste el 30% del programa, con 2 o 3 programadores, y lo hiciste en una semana. Entonces avanzaste un montón, cambiaste un montón. Entonces, el control no me puedo hacer dentro de un mes, porque el programa cambió. Entonces, de ahí inventaron las metodologías ágiles y el trabajo. Yo voy a hablar después un poco de eso, pero creo que no hay que perder de vista el dominio donde uno está, digamos, ¿no? Y hay cosas que vienen muy de la mano de determinados dominios. Hay cosas que uno mismo está usando en la parte industrial, pero tiene otro tiempo, digamos. Silvita, 3 minutos, así hacemos un ejemplo. No, yo creo que un poco coincidiendo con la reflexión tuya de que la universidad debiera trabajar de una manera más amalgamada con lo que es la empresa para precisamente los ensayos de prueba y error se carguen en lo que son los grupos de investigación del ambiente académico. Pero también está el hecho de que, claro, siempre va a haber un margen que puede llegar a ocurrir en situaciones reales. No obstante, ahora con la inteligencia artificial estamos avanzando mucho más que eso, porque de hecho está lo que fuimos a ver el otro día, que es FEMEVA, por ejemplo, en donde, bueno, ahí se pone en juego todo lo que, la experticia que tiene que tener el médico, por ejemplo, que ese sí no se puede equivocar porque, chao, no estamos más. Entonces, en ese ambiente es una gran cuarto de simulación de situaciones reales de distintas patologías o terapias intensivas a los cuales el médico se enfrenta, en donde los cuartos están armados tal cual es en un ambiente de clínica o de hospital, con los remedios, con todo lo necesario que se utiliza en situaciones específicas, en donde el médico se entrena para operar con la laparoscopía, trabajando sobre el músculo de un pollo, para cortar, para hacer. O sea, eso viene a solucionar muchísimo el tema de lo que es el margen de error. Acá tenés que tener error cero, obviamente. Digamos, sería deseable que tengas error cero. Pero bueno, igual siempre está eso de tener el tema de la resiliencia y practicar y practicar y practicar, como dirías vos, hasta que aprendas o hasta que te salga. Bueno, esa es la reflexión que puedo hacer. Bueno, vamos a jugar con una pequeña, con un pequeño programita. A ver si lo puedo compartir. Bueno, a ver, acá lo tengo. Este programa que se llama HeyP es un programa que han desarrollado para que nos acompañen, para ser amigos. Este es un amigo virtual. Entonces yo le voy a escribir: hola, me gustaría charlar un rato, estoy aburrido. Bueno, encantado de acompañarte, me dice. Deja que te haga algunas preguntas para que podamos comenzar a conversar. ¿De dónde eres? De La Plata, Argentina.
Dice, Argentina es un lugar increíble, La Plata es una ciudad hermosa, con una arquitectura impresionante. ¿Qué te gusta hacer cuando estás ahí? ¿Algún lugar en especial? Sí, coma. Me gusta salir a tomar unos tragos con amigos. No se puede negar que unos tragos con amigos es la clave de una buena noche. ¿Qué tragos suelen tomar ustedes en La Plata? El clásico Fernet con cola. Escuchen lo que me acaba de poner. ¿O prefieren algo más exótico? Con coca se ha popularizado mucho. Sí, es una bebida nacional argentina, ¿no? ¿Tú prefieres el Fernet Branca, escuchen, o el Fernet Capel, o si quieres ser verdaderamente osado, algún Fernet de marca artesanal? Eh, eh, Charlar de inteligencia artificial. Estás en el lugar adecuado. ¿Qué te interesa de la potencialidad de la inteligencia? ¿Hacer avances significativos? No. Coma. Quiero aprender de tecnologías blandas. O de, vamos a ponerle habilidades. Comunicación, toma de decisiones, empatía, resolución de problemas, entre otras cosas. Gracias por charlar un rato, que tengas buenas noches, genial. Bueno, se despide. Yo no sé si sabías de esto, Luis, pero hay creadores de contenido o streamers que se han simulado en inteligencia artificial para que vos puedas hablar con ellos y te responde, la inteligencia artificial te responde como si fuera la persona. Y bueno, y le cobran a la gente por hablar, no sé, una hora con un streamer o un streamer o capaz una actriz porno incluso, y hasta incluso hay prostitución a través de las inteligencias artificiales. Obviamente, donde hay, Todo. decía 6, donde hay una oferta, Sí, hay, sí. hay Y se una ha demanda. llenado en los últimos meses, mira que como hablaba recién, la tecnología es nueva, pero en los últimos 2 meses se ha llenado de eso, de cómo la inteligencia copia la personalidad de alguien y la reproduce al responder preguntas personales o incluso preguntas, hablar con otra persona como si fuera ella, y en realidad es la inteligencia artificial. Acabo de hacerlo, incluso tiene Claro. voz. Entonces, lo podría haber hecho escuchar, lo que pasa es que no quise robar más tiempo, era una pequeña gota. Yo lo descubrí ayer, para que vean el manejo. Sí, es impresionante lo que puede hacer. Sí. Es impresionante. Acá tuve de tener una charla con alguien como si supiera. Me habló de Fernet Branca, me habló de... La verdad, me deleita o me deslumbra, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que ha sido muy grato tener este encuentro, este segundo encuentro. Me gustaría alguna reflexión final de alguno de ustedes, si son tan amables. ¿Eh? Paula Fernández, que no ha hablado, o Pedro Pérez, o Solange, o Cintia, que no los hemos escuchado, o Gianfranco. Así que dejo a alguno de ustedes como para que cierren la reunión. Por parte mía ha sido muy grato el encuentro y seguramente de mis colegas. Bueno, hola, primero que nada a todos. Disculpen que no tenga cámara, se me complica, es que estoy con el celular. Eh, yo creo que de la charla de hoy me llevo sobre todo la resiliencia, eh, la capacidad para poder formar un buen equipo, que es una habilidad difícil. No cualquiera la tiene, incluso gente muy preparada le cuesta muchísimo armar buenos equipos eficazmente. Y
me quedo también con la frase que ponías, Luis, al principio de equivocarse rápido y barato, que también tiene que ver mucho con lo que estuve hablando, si no me equivoco, Paula después, de que hay que tener cuidado en dónde equivocarse. Sí, por supuesto, coincido totalmente. Hay que ser responsable también de las acciones de uno, no es que me equivoco en cualquier lado o en cualquier cosa y listo, total aprendo. No, no, hay veces que los errores nos cuestan muy caro. Hay que ser responsable también con los actos y ser conscientes de las consecuencias que puede traer. Pero sí ser optimista desde el punto de vista de que cada experiencia o cada acción nos trae una lección muy importante que aprender. Así que yo me voy con eso hoy y también con todo esto de la información y la desinformación que hay, está muy acelerado también todo. Y uno por intentar adaptarse a seguir estando, digamos, actualizado, no se concentra nunca en algo. Es como que, bueno, quiero aprender un poco de todo. Y en realidad no se puede. Y tiene que ver un poco con esto que también estábamos hablando de la filosofía estoica, de saber qué puedo controlar y qué no. Creo que también importa mucho la reflexión de uno mismo y de definir qué ideas quiero encarar o qué es lo que quiero, para tener bien claro a dónde voy a dirigir todos mis esfuerzos y todo mi impulso, porque si no terminás dando círculos en la nada, ¿no? Terminás girando como un trompo y nunca te terminás decidiendo por nada, y eso también es muy peligroso. Gracias por el aporte, lo damos por cerrado el día de hoy. Ha sido muy interesante, como siempre, muy lindo compartir este momento con ustedes. Los esperamos la semana que viene a la misma hora por el mismo canal. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Saludos a todos. No, Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao.